Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Espero que este día los encuentre llenos de energía y curiosidad, porque hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado latiendo en el corazón de una de las parejas más queridas del momento. Si hablo de Demet y Can, y ese secreto, damas y caballeros, está sellado con algo tan poderoso y simbólico como unos simples anillos. Y es que si hay algo que une almas y marca un antes y un después en una relación, son esas pequeñas joyas que llevan consigo una historia, un compromiso y, por qué no decirlo, un montón de amor. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Demet y Can, y descubrir juntos el significado profundo, las anécdotas ocultas y quizás hasta los susurros del destino que hay detrás de los anillos que unen su amor. Antes de empezar esta aventura, no olviden apretar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora pongámonos cómodos porque la historia que les voy a contar hoy es una que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. ¿Quiénes son Demet y Can para quienes quizás no los conocen tan a fondo? Pues bien, para los novatos estamos hablando de dos estrellas del firmamento turco, pilares de la actuación, cuyas vidas y carreras se entrelazan de una manera que ha cautivado a millones. Y en el centro de esa unión, más allá de los flashes, de las alfombras rojas y de los aplausos del público, encontramos esos gestos íntimos, esas decisiones personales que hablan volúmenes de su conexión. Los anillos, amigos míos, no son solo accesorios. Son promesas convertidas en metal, son votos silenciosos grabados en oro o platino, son el mapa de un viaje que han decidido emprender juntos. Y en el caso de Demet y Can, la elección de estos símbolos, su diseño, el momento en que los intercambiaron, todo eso tiene una resonancia especial. Recuerdo perfectamente cuando las primeras imágenes comenzaron a circular. Siempre hay un murmullo, una expectación previa. Y cuando finalmente aparecieron, luciendo esas manos entrelazadas, con esos detalles brillantes, el Internet explotó. No se trataba de una simple moda, ni de un capricho pasajero. Se veía la convicción, la profundidad de la decisión. Y la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué hay detrás de esos anillos? ¿Son herencia familiar? ¿Fueron diseñados por ellos mismos? ¿Tienen algún mensaje oculto? Porque seamos sinceros, cuando uno decide sellar su amor de esta manera, no es algo que se haga a la ligera. Hay una intención, una historia, una personalidad que se refleja en cada detalle. Y es que si nos detenemos a pensar, los anillos de compromiso y de boda son, en muchas culturas, el epítome del compromiso. El círculo sin principio ni fin, representa la eternidad, la continuidad del amor. La mano izquierda, donde tradicionalmente se lleva el anillo de bodas en muchas tradiciones occidentales, se creía que tenía una vena directa al corazón, la famosa vena amoris. Aunque en Turquía las tradiciones pueden variar, la esencia del compromiso y la unión es universal. Y Demet y Can, al igual que muchas parejas que vemos en la pantalla, nos muestran que incluso en la vida pública, los gestos más privados son los que a menudo revelan la verdad más profunda. Imaginen la escena. Quizás fue una noche estrellada, un lugar lleno de significado para ellos, una conversación íntima donde las palabras se volvieron insuficientes y la única forma de expresar la magnitud de sus sentimientos era a través de la entrega de un anillo. O tal vez fue un proceso más reflexivo donde juntos eligieron cada piedra, cada grabado, cada curva, asegurándose de que el objeto final fuera un reflejo fiel de su vínculo único. No me imagino a Demet y Can optando por algo genérico. Ella con su elegancia innata y su estilo tan distintivo. Él con esa seriedad que a veces esconde una dulzura inmensa. Ambos personas con una profunda conexión con su arte y, sospecho, con una visión muy clara de lo que quieren en su vida personal. Hemos visto muchos diseños de anillos a lo largo del tiempo, y cada uno cuenta una historia. Algunos son clásicos eternos como los solitarios de diamantes que nunca pasan de moda. Otros son más audaces con gemas de colores o diseños intrincados, que reflejan una personalidad vibrante y atrevida. En el caso de Demet y Can, la tendencia que se percibía en sus anillos, y esto es una observación personal basada en las imágenes que han trascendido, apuntaba hacia una elegancia sobria pero significativa. No algo ostentoso que gritara por atención, sino algo que susurrara autenticidad y profundidad. El tipo de anillo que uno elige para usar cada día, para que sea un recordatorio constante del amor que comparten,
un compañero fiel en las alegrías y en los desafíos. Y es aquí donde la especulación se vuelve fascinante, ¿verdad? ¿Qué tipo de diamantes eligieron? ¿De qué corte? ¿Y la banda de oro blanco, amarillo o quizás platino? Porque cada elección, cada milímetro de metal, cada faceta de una gema, puede tener un significado. Un diamante de talla princesa, por ejemplo, puede simbolizar fuerza y determinación. Una talla esmeralda, elegancia y sofisticación. Y si hablamos de bandas, el oro amarillo evoca calidez y tradición, mientras que el oro blanco o el platino proyectan un aire de modernidad y pureza. Sin tener la información exacta podemos imaginar las posibilidades, y eso ya es un juego delicioso para los románticos como nosotros. Pero más allá del material, está el simbolismo. ¿Se regalaron el mismo diseño, o eligieron modelos complementarios? Es común que las parejas elijan anillos similares, o que uno refleje sutilmente el estilo del otro. Quizás el anillo de Demet tiene un detalle que armoniza con el de Can, o viceversa. Piénsenlo. En un mundo donde todo es tan visible, donde cada paso es analizado, esos pequeños detalles íntimos se vuelven un refugio. Un lenguaje secreto entre dos personas que se entienden en un nivel más profundo. Es como si el anillo de Demet dijera, esto es parte de mí, y ahora también es parte de ti, y el de Can respondiera de la misma manera. Y la pregunta del millón, ¿cuándo fue ese momento mágico? Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo se desarrollan bajo un microscopio, y los hitos importantes, como la entrega de anillos, son observados con lupa. ¿Fue algo que anunciaron con bombo y platillo, o fue una sorpresa revelada al mundo después de que el momento íntimo ya había sucedido? La discreción en algunos aspectos, seguida de la revelación, suele ser una estrategia que permite a la pareja disfrutar de la intimidad del compromiso antes de compartirlo con el público. Y esa espera, esa anticipación, solo aumenta el encanto. Además, pensemos en el impacto que esto tiene en sus fans. Ver a sus ídolos dar un paso tan importante en su relación es, para muchos, una alegría compartida. Es la confirmación de que el amor que ven en pantalla a veces trasciende la ficción y florece en la vida real. Los anillos se convierten en un símbolo visible de esa promesa, una que sus seguidores pueden admirar y celebrar. Es como si al ver sus manos juntas, viéramos la materialización de todos los sueños románticos que nos inspiran sus personajes. Pero, ¿y si hubiera más? ¿Y si esos anillos tuvieran grabados interiores? Algo tan sencillo como una fecha importante, unas iniciales entrelazadas, o incluso una frase corta y significativa que solo ellos entienden. En la vida real, muchas parejas optan por esta opción para añadir un toque extra de personalización y romanticismo. Y si Demet y Can, con su sensibilidad artística, hubieran decidido hacerlo, sería fascinante imaginar qué palabras o símbolos elegirían para sellar su promesa de por vida. Es importante recordar que si bien como fans disfrutamos especulando y analizando cada detalle, la esencia de estos anillos reside en la conexión personal entre Demet y Can. No se trata solo de la estética o del valor material, sino del significado profundo que cada uno le atribuye. Es la representación tangible de su amor, de su compromiso, de su futuro juntos. Es el recordatorio constante de que en medio de la vorágine de sus carreras, tienen un refugio, un pacto sagrado que los une. A veces las historias de amor más grandes se cuentan en los gestos más pequeños, en los detalles que solo los involucrados conocen verdaderamente. Y los anillos de Demet y Can, sin duda, son uno de esos detalles que nos permiten vislumbrar la belleza de su relación. Son un testimonio de que el amor, cuando es genuino, busca formas de manifestarse, de ser visto y de ser sentido. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de esos símbolos eternos que son los anillos. En resumen, mis queridos amigos, hemos viajado por el fascinante mundo de Demet y Can, explorando el profundo significado que pueden tener unos simples anillos. Hemos especulado sobre sus posibles diseños, materiales y grabados, pero sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor y el compromiso que estos símbolos representan. Al final del día, lo que importa es la unión de dos corazones que han decidido compartir un camino, y esos anillos son la hermosa evidencia de ese pacto. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el universo de Demet y Can. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les llama la atención de los anillos? ¿Creen que tuvieron algún significado especial en su elección? Déjenme sus comentarios abajo.
Quiero leer todas sus reflexiones y curiosidades. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha arrancado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad y para seguir desvelando los secretos que nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.